que hoy ha hecho una declaración que va a ser el punto de partida de un debate que vamos a tener acá en Noche a Noche. El dirigente de los productores de hoja de coca dijo que quienes han cuestionado el viaje del presidente a Rusia y China son perros del hortelano. Dijo que los opositores solo critican al primer mandatario, no tienen ninguna propuesta ni alternativa para ofrecerle al país. Dijo, son los perros del hortelano que no dejan comer ni comen. Por lo tanto, la derecha en nuestro país lamentablemente no nos sirve. Solo sirve para ladrar, para gritarnos en los medios de comunicación, declaración que ha realizado a Herbol. Esta noche en nuestro escenario tenemos la visita de dos autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está con nosotros la diputada Shirley Franco y también está el senador Efraín Chambi. Un gusto tenerlos acá, gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a responder a cada una de las preguntas y vamos a otorgarle a cada una de las participaciones un promedio de 3 minutos, por favor. A ver, nos parece importante, doña Shirley Franco, conocer cuál es la opinión que tiene acerca de cómo el movimiento al socialismo y sus principales portavoces y dirigentes ven este tema. Para ellos es un tema menor. ¿Debe o no preocuparnos a los bolivianos este tipo de acciones? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio, también a Efraín y a todos los cochabambinos. Decir claramente que la polémica que se ha suscitado en torno al viaje del presidente Evo Morales surge promovida por el mismo movimiento al socialismo, que en vez de buscar justificar únicamente este viaje, hubiera sido más honesto que el presidente pida una licencia sin goce de haberes y se retire al Mundial. El problema y la indignación que tienen los bolivianos, porque en este caso no estamos hablando de la oposición, de la derecha o del imperialismo. Creo que el descontento ha sido manifestado de manera genuina por todos los bolivianos, quienes definitivamente han visto como una conducta arrogante, soberbia y abusiva por parte del presidente que se tenga que trasladar con recursos públicos a un viaje donde únicamente se va a constatar para participar y presenciar de la inauguración del Mundial. Evo Morales, desde que asumió la presidencia del Estado plurinacional, no ha faltado a un solo mundial de fútbol. Él ha estado en Sudáfrica del 2010, ha estado en Brasil del 2014 y hoy ha partido rumbo a Rusia 2018. Y la yapita fue que el año 2016 también se trasladó a la Copa América en el país de los Estados Unidos. Lo que queremos los bolivianos y lo que se le ha pedido al presidente Evo Morales ha sido que suspenda este viaje o que se traslade con recursos propios. Me parece desproporcional por parte de este señor Loza, que yo creo que una autoridad, y aprovechando aquí la presencia del senador, deberían de alguna manera exigirle que se exprese con propiedad, y no este tipo de improperios, de insultos o agresiones, porque no las hace a la oposición, la está haciendo a todos los bolivianos que de manera honesta han reclamado que este viaje, que está ascendiendo a un monto aproximado de 2 millones de bolivianos, pues no deba realizarse con recursos del Estado, porque a los bolivianos nos indigna que Evo Morales utilice los recursos estatales como si fuera una chequera personal. Bueno, gracias. 2 minutos 19. Un gusto tenerlo, don Efraín Chambi. A ver, ahí escuchaba usted los argumentos que se manejan desde la oposición que ha expuesto doña Shirley Franco. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de este clima que ha generado el viaje del presidente? ¿Es un tema menor o no? La misma pregunta en la apertura. Buenas noches. Mi querido Mauricio, muy buenas noches. A través suyo, un saludo cordial a todos los televidentes, principalmente a las juntas vecinas de todo el departamento de Cochabamba que represento. Muy buenas noches, Shirley. Un gusto estar en este panel. A ver, esta polémica lo ha generado la oposición boliviana. Bueno, está en su derecho, pero sería bueno siempre hacerlo coherentemente, pero fundamentalmente también fundada en razones objetivos y reales. Nuestro presidente ha sido invitado al Mundial oficialmente, como otros países. Al Mundial no solamente asiste solo el presidente, está invitado el presidente de Corea del Norte, está el presidente de Panamá, entre otros países, ¿verdad? Lo cuestionable probablemente iba a ser que solamente asista como invitado a este evento tan importante, y más aún nuestro presidente siempre ha sido el primer hombre que ha invocado al deporte, es un
hermano fanático del fútbol y todos los deportes, pero también a continuación tenía una agenda bilateral con muchos países. En ese entendido, estamos hablando de millones de dólares de inversión en el campo energético, ¿verdad? El tema del tren bioceánico, el tema de convenio para modernizar las Fuerzas Armadas, entre otros temas. Por ejemplo, se habló de un centro ruso de información y cultura en la ciudad de La Paz, entre otros aspectos que desde Moscú podría fortalecer grandes emprendimientos en nuestro país en el tema bilateral. Asimismo, sabemos y conocemos que hay una agenda en Holanda, en La Haya, ¿no?, por los temas que conocemos, con el tema de La Haya y el tema del Firala, ¿verdad?, y con la República Popular del China para poder exportar algunos productos que tenemos en el país, como es, por ejemplo, la soya, la quinoa, el café, la chía, almendra y otros productos de exportación a este país, ¿no?, del continente asiático. En ese entendido, siempre nuestro presidente es responsable, ¿no?, de, si bien cumplir con una invitación formal de asistir a este evento tan importante, pero también aprovechar de poder concretar grandes beneficios para todos los bolivianos y bolivianas, que definitivamente va a inyectar un valor agregado en beneficio de nuestro Estado boliviano. En ese entendido, lamentamos mucho esta distorsión. Yo pienso que estamos en vísperas de elecciones nacionales que el próximo año, pero lindo fuese con la diputada podamos tal vez compartir, a ver, si bien se trata de cuestionar a nuestro presidente probablemente en el afán de poder seguir desacreditándolo o de tratar de restar su imagen para que puedan tener algún chance en las próximas elecciones, pues tal vez probablemente podemos debatir el programa de gobierno, algunas ofertas electorales que probablemente están proyectando, ¿no? Como que hace poquito Manfred Díaz Viga daba una conferencia virtual ahí. Esos temas tal vez podríamos hablar ante la opinión pública para ver de qué estamos hablando, porque, repito, nuestro presidente Evo está yendo invitado formalmente, pero también está yendo con grandes responsabilidades de acuerdos fundamentalmente de orden económico. Doña Shirley, ha escuchado los argumentos que tiene el senador Chambi. Y bueno, él hace referencia a que se va a gestar una agenda de importantes acuerdos de inversión y de beneficio para el país, y le está proponiendo prácticamente otros temas en debate. Ahora, usted manifestaba hace algunos instantes cuando estábamos aquí que uno de los temas que se han planteado es precisamente lo de la austeridad. A ver, ¿qué es lo que tiene que decirle al senador en torno a lo que ha manifestado don Efraín Chambi hace instantes nada más? Primero que aquí no hay ningún afán de la oposición, la polémica no la ha gestado la oposición. Querer descalificar el descontento que tiene la ciudadanía creo que es negar una realidad. Acá tienen que ser un poquito más honestos y hacer una lectura adecuada a los del movimiento al socialismo. Este es Evo Morales el año 2014 en Brasil. Y los titulares, ¿cómo lo reflejaban? Titulares de agencias internacionales, no de periódicos nacionales. Evo Morales, el único presidente con la camiseta de fútbol en una cita y un almuerzo con presidentes. Y aquí lo vemos a Evo Morales justamente en la inauguración. Una inauguración el año 2014 que se llevó adelante 2 días antes de la cumbre G77 que se estaba programando en el departamento de Santa Cruz. Este es Evo Morales cuando se tenía que trasladar a Estados Unidos para asistir a la Copa América. En este caso, ¿qué fue lo que dijo el gobierno y cuál era el pretexto de Evo Morales para ir a la Copa América? Un evento deportivo. Evo Morales ya era prácticamente la 4ª vez que asistía a un evento deportivo y justificó el viaje a Estados Unidos con el propósito de formalizar una invitación al presidente de la FIFA para poder concretar que Bolivia sea sede mundial de sede de un mundial de fútbol juvenil o infantil. Nunca se concretó estas supuestas gestiones. Por tanto, básicamente se reduce y se puede deducir que el viaje de Evo Morales a la Copa América ha sido un viaje netamente de placer, porque no es de conocimiento público que Evo Morales tiene una pasión, que es el fútbol, por eso también hace esas millonarias transmisiones por el canal estatal. Pero yo sí celebro una cosa, como lo dijo el senador Chambi. Evo Morales recibió una invitación a la inauguración del Mundial y a eso está yendo. Está yendo a la inauguración del Mundial. Y está aprovechando, porque así fueron las palabras del senador, está aprovechando para realizar
algún tipo de convenio energético. Pero esa es otra mentira del presidente y del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Los contratos energéticos y acuerdos energéticos que se pudo realizar con Rusia ya se han ido adelantando el año 2009 y se tenían que haber concretado el año 2017. ¿Por qué? La empresa, la más grande compañía rusa, que es justamente la empresa gasística Gazprom, esta es una compañía que tiene el 15% de la reserva mundial de gas en el mundo. Esta es la compañía cuyo vicedirector estuvo en Bolivia el año pasado, el año 2017, cuando se llevó adelante la cumbre por el gas y petróleo realizada justamente por YPFB. Es decir, lo que está yendo a hacer Evo Morales a Moscú es únicamente, como lo dijo con toda honestidad el senador, asistir a la invitación que recibió para la inauguración del Mundial de Fútbol y probablemente pueda aprovechar esa visita para concretar algo, tal vez con su homólogo en Rusia, Vladimir Putin. Don Efraín Chambi, no hay acuerdos energéticos los que se han gestado, tienen los años 2009 y 2017 como motivo de reunión y de firma de acuerdos. Por lo tanto, no sería cierto que estén viajando esta comisión para tratar precisamente estos temas. ¿Por qué no se le habla de frente al país y por qué no se viaja con el dinero de las autoridades, no así con bienes del Estado, como el avión? Mencionaba doña Shirley Franco el tema de la austeridad, que indudablemente se ha constituido ahora una de las críticas más fuertes que tiene este gobierno. A ver, somos un gobierno serio y somos un gobierno transparente y además somos un gobierno que hablamos con la verdad. No tenemos por qué estar hablando de presuntas probabilidades. Quiero aclarar que la máxima autoridad de FIFA estaba en nuestro país. Jugó un partido de fútbol en Laguna La Bay, en las canchas de Aurora. Y el trámite de ser sede para un mundial sigue en pie. Obviamente esos procedimientos toman tiempo. Y obviamente Bolivia no renunciará a ese deseo de ser sede de un mundial, como también hay un gran porcentaje de probabilidad para ser sede de los panamericanos en los próximos años. Bueno, lo que sí podemos afirmar y dejar claramente establecido que nuestro gobierno es responsable. Estos acuerdos bilaterales se van a concretar en cosas tangibles, en hechos que en el tiempo se van a demostrar, ¿no?, con hechos reales, como cuando hablábamos del satélite Tupac Kateri, nos decía, sus compañeros decirle, que era una mentira, una falacia, que nunca iba a haber un satélite, ¿verdad? Como que muchas otras que inclusive en su momento dudaron. Y eso obviamente tal vez esté en su derecho. Sin embargo, solamente decía al pueblo boliviano de que necesitamos exportar muchos productos. Por ejemplo, el tema de soya, quinoa, café, chía, almendra y otros temas, la carne de res mismo del Oriente, necesitamos exportar al exterior y el mercado chino obviamente es expectable y estamos convencidos que en este viaje se va a concretar, como también el tema energético, el tema militar con el hermano país de Rusia y además recordemos que está en camino la visita de Putin a Bolivia, que es otra agenda que también se está manejando y esperemos que en los próximos meses que se concrete. Somos muy amigos con el hermano país de Rusia, tenemos muchas cosas en común. En ese entendido, yo respeto la opinión de Chile, pero no la comparto. Y más aún cuando indica de falsedades que no son reales. Reitero, nuestro presidente va a concretar estos temas que he hecho mención y seguramente al retorno estaremos dando a conocer al país ya temas que seguramente va a concretar y el mismo presidente estará anunciando a su llegada. Bueno, doña Shirley ha mencionado que con la China se va a hablar de productos, que se va a hablar también de energía, tanto con China como con Rusia, que hay un acuerdo en temas militares, que este gobierno, y también la visita de Putin a nuestro país, que este gobierno es serio, que es transparente. Una prueba de aquello es el satélite Tupac Kateri, que está precisamente brindando servicios al país. Ustedes estarían mintiendo.
A ver, ¿se ha hecho algún trabajo de fiscalización, doña Shirley, a viajes anteriores del presidente para ver si lo que se había mencionado era motivo del viaje se ha cumplido o se ha encaminado? Por ejemplo, hemos solicitado, mi persona particularmente ha solicitado información respecto a toda la delegación que se ha trasladado, a la numerosa delegación que se ha trasladado para los alegatos finales de La Haya, información que se nos ha negado desde la Cancillería. Hemos solicitado un resumen respecto a todos los viajes que ha realizado el presidente Evo Morales desde que asumió esta última gestión constitucional. No se nos pretende facilitar esta información porque definitivamente se ha podido constatar que, por ejemplo, el año 2015 Evo Morales ha realizado aproximadamente más de 16 viajes. Pero además, esta inauguración del Mundial no es el único caso en el cual el presidente va a utilizar recursos públicos para un tema estrictamente personal. Ya lo hizo, por ejemplo, en agosto de 2015, Evo Morales se trasladó a Cuba para celebrar los 89 cumpleaños de Fidel Castro. En mayo del 2016, también se trasladó a Venezuela, a Caracas, para darle un respaldo al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, porque estaba atravesando un proceso de revocatorio. Por tanto, este no es un caso aislado. Y algunos mencionan no seriedad, que se va a concretar, pero cuando les exponemos el caso de la Copa América, nos dicen no, es que hay cosas que toman su tiempo. Es decir, cuando Evo Morales vuelva de la inauguración del Mundial de Rusia, nos van a decir no, y es que también hay cosas que toman su tiempo y que por eso no se ha podido concretar. Eso es lo que nos está diciendo el senador Efraín Chambi, y es muy lamentable, porque no es el senador Efraín Chambi, es todo el movimiento al socialismo, es el aparato gubernamental, es esa dirección de redes sociales en la que invierten 5 millones de bolivianos únicamente para pretender silenciar la voz del pueblo, porque es el pueblo, no es la diputada de oposición Shirley Franco quien le está diciendo al presidente y al movimiento al socialismo: dejen de despilfarrar los recursos económicos. Actualmente existen 7,000 enfermos renales, de los cuales tan solo 3,000 reciben un tratamiento de hemodiálisis. Es decir, el resto de los 4,000 enfermos renales están esperando que uno de los que recibe el tratamiento muera para poder ser atendido y acceder a un servicio médico. Esa es la realidad. Sin embargo, con estos 2 millones de bolivianos que Evo Morales está erogando solo en el viaje a Rusia a la inauguración del Mundial, se podían haber habilitado más de 2,500 hemodiálisis y un tratamiento y una atención médica a estos enfermos renales. Es lamentable el comportamiento que está teniendo el presidente, y lo que están cansados los bolivianos no se reduce a la inauguración del Mundial, y eso, por Dios, tienen que entender los del movimiento al socialismo. Lo que está cansado el boliviano es que exista una diferenciación, es que existan los del movimiento al socialismo que se creen intocables por la justicia, que se creen que están por encima de las leyes, que pueden hacer con los recursos públicos lo que se les da la gana, y por otro lado existen aquellos ciudadanos que están sometidos a una persecución tributaria, esos que día a día pagan sus impuestos para que eventualmente sea el presidente Evo Morales quien se traslade a Rusia, porque no es ni siquiera su sector social, ni siquiera es el sector electoral que tiene el movimiento al socialismo, porque los cocaleros no pagan un centavo de tributo, un centavo de impuestos al Estado boliviano. Esa es la diferenciación, que los bolivianos están cansados. Eso es lo que indigna. Un factor más es la inauguración del Mundial, y obviamente esa consecuencia de este descontento que se viene ya arrastrando desde que forzaron la sentencia constitucional para habilitar la elección de Evo Morales, es que obviamente un factor más es la inauguración del Mundial, que ha generado toda esta polémica y que es un descontento racional. Que el movimiento al socialismo pretenda descalificar, minimizar, pues creo que a eso responde también el hecho de que la figura de Evo Morales y del movimiento al socialismo cada vez esté más en decadencia. Don Efraín, los cuestionamientos apuntan a la austeridad que había sido parte de un discurso que había caracterizado al movimiento al socialismo. Hoy en día le critican al presidente la compra de 2 aviones, de helicópteros, de autos blindados, la consolidación de un nuevo palacio que se denomina la Casa del Pueblo, un museo, y que además no se administran las cosas por igual, porque hoy en día se tiene
alcaldes procesados por sobreprecio y por otro tipo de hechos que, como lo mencionaba doña Shirley Franco, apuntarían más a una persecución política, a una judicialización. A ver, lamento mucho que Shirley esté utilizando el mismo libreto que utiliza Murillo, que utilizan todos los diputados y senadores de la oposición. Están en su derecho. Y pues están apostando a estos temas de cuestionamiento de viajes, qué sé yo, temas que por norma tenemos los servidores públicos. La diputada usa pasajes de ida y vuelta del Estado boliviano, por derecho. Tiene derecho a viáticos, tiene derecho a viajes, no sé si ha hecho viajes al exterior. Ni un solo viaje al exterior, y si tengo que aclarar, porque se me está haciendo una situación que es totalmente falsa. Ni un solo viaje ha hecho esta diputada con el Estado plurinacional de los diputados y senadores de la oposición. Pero me dice, y todos, si desde una lista, pero me está acusando de algo que es falso, algo que yo no le voy a admitir. En ese entendido, Mauricio, la oposición ha gozado, quién sabe, 3 o 4, 5, 10 veces más de lo que hace. Y no tiene moral para criticar. Eso ahora, justifica el viaje cuando... de No, a ver... Pero es que está justificando con esta conducta el viaje de Evo Morales. Yo le pido a usted profesional, ¿verdad? Yo lo he escuchado calladito cuando usted habla. Pero no sea respetuoso. Cuando le toca hablar, usted refúteme. Pero no justifique pero cuando usted hable, refúteme. Pero no es correcto que usted justifique de esta manera. No estamos justificando. Repito, le voy a refrescar la memoria distinguida. Nosotros hemos demostrado una invitación y una gestión en beneficio del Estado boliviano. Una invitación al mundial. Demostrado legal y tangiblemente. Y esos temas lo veremos de aquí un tiempo. Pero trasladarse al mundial distinguido diputada, no es un conversatorio, estoy en un debate. Yo lo he escuchado calladito cuando usted habla. Pero justamente en ese entendido, Mauricio, cuando aquí la diputada hace cuestión, por ejemplo, de los viajes que había hecho a Cuba, a Venezuela, así como los de la oposición tienen derecho a viajar a Estados Unidos, a reunirse con gobiernos capitalistas, pero no lo cuestionamos. Diputada, sea educada. Por favor. No es con recursos del Estado. Usted es abogada. No, yo lo he escuchado atento y no lo entiendo ni un segundo. Sí, pero colega... Pero sea respetuoso. Pero cuando hable... El problema de fondo es... Mauricio, modere, por favor, si no yo no sé a qué vengo a su programa. Le vamos a otorgar los minutos para que pueda... Por favor, porque si no de otra manera... Realmente, no sé cómo lo formaron en la universidad. Cuando uno habla, que escucha calladito. A ver, así como la oposición tiene derecho a reunirse con el capitalismo, con los gobiernos del sistema capitalista, nadie los cuestiona. Nuestro presidente, junto con Fidel Castro, Chávez, Correa, Lula y todos los demás en su momento, han articulado gobiernos progresistas para las mayorías, a los pobres, que históricamente el capitalismo les han discriminado, generándoles pobreza, racismo, discriminación, etcétera, que existe todavía en los países. Si vamos a Argentina, en estos momentos, la experiencia viva que estamos viviendo en este momento. Por tanto, no voy a decir que nuestro presidente pues estaba prohibido viajar a esos países. Tenemos todo el derecho de integrarnos y lo vamos a seguir haciendo, Mauricio, lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que si vuelve el capitalismo a América Latina o al mundo, va a seguir en desmedro de las mayorías condenando la pobreza. Ahora bien, cuando habla de salud, este gobierno es el que más ha hecho. Estamos buscando datos ahorita. Hemos hecho casi 2.000 hospitales al presente. Antes había 2 hemodiálisis. Ahora tenemos casi cerca de 300 hemodiálisis en todo el país. En todo el país. Y seguimos en eso. Se está generando, se está exportando equipos para el tema del cáncer y otros temas para generar hospitales de 4º nivel, que evidentemente estamos con dificultades, pero ya el proceso para poder concretar aquello se está haciendo. Ahora bien, cuando dice alcaldes procesados, yo lamento mucho. Nuestro gobierno, por constitución, por ley, tiene la obligación de denunciar hechos de corrupción. Y lo hemos hecho tanto a nuestros compañeros, el presidente de ITFB, tenemos un hermano condenado como es Ramírez, entre muchos que están algunos en la cárcel, exalcaldes, algunos están todavía en proceso mismo. Y los compañeros
Y no lo vamos a hacer porque es de la oposición. Cuando se ha detectado resultados de corrupción del municipio de Cochabamba, porque es la oposición, no vamos a hacer nada. Entonces, el gobierno lo único que ha hecho es, conjuntamente con el Consejo Municipal, que ha activado en su momento, en el tema de la fiscalización, ha denunciado y bueno, está en manos del fiscal y de la justicia. Yo sé que digan que esta institución política, lamento mucho. El tema de Quillacollo, rapidito. En el tema de Quillacollo, yo estoy dirigido fundamentalmente a la doctor Mérida, probablemente viene este programa. No se echen al más si un juez se ha equivocado. ¿Tanto así? Pero claro, a ver, ¿qué quiere decir el día de ayer? Un juez puede equivocarse en culpar y de claro, a ver, recibir llamadas de dirigentes. Pero escúcheme, compañero. El hecho de que se involucre a una persona en un audio, no es que esté metido todo el más, no le pido respeto en eso. Que demuestre, el doctor Media tiene que demostrar que evidentemente ese video es real, que se haga un peritaje. Y vamos a demostrar si realmente, y si es del MAS el que ha hecho eso, tiene que ser sancionado como cualquier otro ciudadano. Nadie puede estar obrando de esa manera. Y más aún, un juez, desconociendo una sentencia constitucional, la 2055 de 2012, tenemos un caso, Mauricio. El senador Murillo tiene sentencia condenatoria, pero él apeló. Como ha apelado, no se le puede suspender. Y sigue en la Cámara de Senadores. El caso es parecido en Quillacollo. Pero no es su culpa, pues. Usted no está de acuerdo con lo que ha ocurrido. No es que no esté de acuerdo. Y como en derecho, en justicia, vemos que los indicios que al juez no habrá consecuencia. Pero eso no puede responsabilizar ni a los concejales del MAS ni al MAS. ¿Por qué no le pasan al juez, a ese juez? Actualmente existe una justicia podrida, una justicia que apesta, porque el único responsable acá ha sido el movimiento al socialismo, quienes han llevado adelante ese proceso de preselección, quienes ellos mismos han admitido continuar con un proceso totalmente viciado desde un inicio y que, como hemos visto, los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional que habilitaron la sentencia para que Evo Morales se postule a una elección, a una cuarta reelección el año 2019, ahora están ejerciendo de los 6, 4 como funcionarios de orden político. Como decíamos en un principio del programa, Rudy Flores, asesor jurídico de la Cancillería. Es decir, aquí estamos viendo que existen serios indicios donde el movimiento al socialismo ha penetrado sus tentáculos del poder a la justicia. Pero lo que es más vergonzoso y bochornoso, que creo que lo que usted ha dicho, el senador, termina por, yo diría, devastar la imagen que tiene el movimiento al socialismo, es pretender justificar con cualquier tipo de viajes que pueda haber realizado cualquier líder de la oposición, justificar la invitación a la inauguración del Mundial. Samuel Doria Medina, Rubén Costas y cualquier otro líder de la oposición puede viajar a donde sea. Es más, le recuerdo que Rubén Costas está arraigado en el país, no puede viajar. Por tanto, cualquier líder asistir a una invitación, y lo propio con Samuel Doria Medina, nosotros teníamos justamente una invitación para la Internacional Socialista hace un mes que no se le ha autorizado, que no puede participar, es decir, ni con sus propios recursos los opositores asisten a viajes. No, pero el presidente Evo Morales, con los recursos del Estado, con los recursos públicos, asiste a viajes, cumple básicamente viajes que son meramente de placer y turismo, y esto es lo que indigna a los bolivianos. Lo que le hemos solicitado es, o si bien suspende su viaje, o si bien solicita una licencia sin goce de haberes. Eso sería honesto. Eso es lo que están reclamando los bolivianos. Ya que ha citado al gobierno de Macri, de Argentina, le recuerdo que, por ejemplo, Macri en varias oportunidades, que ha sido noticia internacional en la región latinoamericana, él ha asistido a diferentes actos oficiales en Perú, por ejemplo, trasladándose en aviones comerciales. Lo que está haciendo Evo Morales es trasladarse en un avión que nos ha costado a los bolivianos 279 millones de bolivianos. Un avión que es del Estado, un avión que consume más de $1.500 por hora en combustible. Eso es lo que indigna a los bolivianos y eso es lo que se lo dice esta parlamentaria, pero que solo está transmitiendo la voz de todos los bolivianos. Es lamentable que usted pretenda justificar, por ejemplo, con el viaje de los 30 delegados del movimiento al socialismo que se trasladaron a los alegatos finales de La Haya,
pretender justificar o generar una serie de equivalencia ante este traslado vergonzoso que está haciendo Evo Morales a La Haya. Y ya que ha mencionado el tema de la justicia, que el movimiento al socialismo no puede cerrar los ojos ante cualquier tipo de acusación, bueno, ya que está hablando también de viajes, acá el senador Efraín Chambi, pues habrá que hacerle recuerdo, y tal vez usted también se ha topado en algún preembarque con la ex ministra Nemesia Chacollo. Cuando nosotros le hemos convocado a la ex ministra Nemesia Chacollo por el caso de Fondo Indígena, 900 millones que han sido desfalcados del Estado boliviano, en el Congreso, usted sentado en el mismo hemiciclo que mi persona, han preferido aplaudir a Nemesia Chacollo, darle un voto de confianza para que siga ejerciendo como ministra en el gabinete de Evo Morales y no castigarla. Ha sido después de tiempo que se le ha dado una fianza de 50.000 bolivianos a la ministra, de solo 50, y es más, ha solicitado una rebaja de la fianza. Una ministra que el día de hoy goza de detención domiciliaria, pero una ministra que puede trasladarse, ir y venir cada semana en vuelos de BOA, porque se traslada en BOA, en avión de Santa Cruz a La Paz. Ese es el privilegio que tiene una autoridad del movimiento al socialismo cuando se le acusa de algún acto de corrupción. Esa es la diferenciación que los bolivianos estamos cansados. Realmente algunos que se creen intocables, estar por encima de la ley, que se creen modificar a gusto y antojo la constitución política del Estado, y otros que nos sometemos a la ley, otros que somos perseguidos. Y no estoy hablando por la oposición, estoy hablando por los ciudadanos y los bolivianos que son atormentados con el tributo, el mismo tributo que se le exige, por ejemplo, a las bases electorales del movimiento al socialismo, que como son sus bases electorales, actúan con total indulgencia. Bueno, Mauricio, le voy a ceder 2 minutos, por favor, don Efraín. Mauricio, yo estoy obligado, no quería entrar yo en este tipo de debates, pero solamente recordar decirle, cuando él trabaja con Manfred. Yo no trabajo con Manfred. Es que, ¿cómo me va a acusar? Señor, ni siquiera creo que era mayor de edad. Déjame hablar, compañera. Es que no te puedo dejar hablar mentiras. Colega, no te puedo dejar hablar mentiras. Mauricio. Es que pero, lo siento. O sea, ¿tiene alguna prueba? Yo podía haberlo interrumpido cuando estaba conversando él. Pero distinguir así. Y es que no me puedes acusar de algo que es falso. A ver, Mabel Reyes Villa, prófugo, cuentas pendientes con la justicia boliviana y tiene daño económico al Estado boliviano. Todos los opositores que en este momento tienen cuentas pendientes con la justicia se declaran perseguidos políticos, cuando en el fondo usted, Silvia y yo sabemos que ellos tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana y con el pueblo boliviano. Hablemos. Mis compañeros que han incurrido en supuestos delitos están procesados en este momento. Y que sea la justicia que se encargue de decir si son culpables o no. No, usted no es ni fiscal ni juez. Ya, ahora usted y yo somos asambleístas. Pero distinguida, por favor, déjame hablar. Pero colega, es que si le está hablando, me está hablando y no quiere que le hable. En ese sentido, Mauricio. Entonces, acomode sus ideas, colega. En ese sentido, Mauricio. Acomode sus ideas. Por ejemplo, no ha dicho nada de leyes. Hasta ahorita, los elementos que han demostrado es una gestión enmasada llena de corrupción. Bueno, pues y seguramente es decir, colega, acabo de ver que hay un contenido político. No lo digo yo. Pero lo está diciendo usted, colega. Oye, ¿por qué están prófugos sus secretarios? Dígame. Está saliendo de su boca, entonces usted está actuando como juez fiscal, demostrando que hay un contenido político. Es decir, el juicio que le estamos dando ahora a Soledad Chapetón es justamente porque no se destina haber perdido el municipio de Cochabamba, el municipio de Quillacoya y el municipio del Alto. Y lo que no ganaron en las urnas, hoy lo pretenden hacer abusando de la justicia. Esa es la realidad. Y respetando el voto de los cochabambinos Quillacoya. Lo cierto es que hay elementos de convicción de corrupción fuertes en Cochabamba. Y pronto sabrá, ¿no? Y no digas con partido político. Lo de datos de Crosco. En Quillacoyo, yo sepa, en Quillacoyo es por un tema de nivel de servicio militar, que lamentablemente el juez ha
para mí ha odiado una sentencia de constitución que no debe haberlo hecho, ¿no? No debe haberlo hecho, pero que no culpe al MAS, cúlpele a ese juez. Pero seguramente el señor Reyes prometerá a alguna querella, pero a ver, política. Pero cuando quiera culpar al MAS, senador, hay una cosa que está también clara y que la gente le pide, tanto a los opositores como a los oficialistas, que miren las cosas por igual. Porque evidentemente cuando se trata del adversario, la crítica viene con todo. Pero quiero cerrar este debate agradeciéndoles a ambos, pero haciéndole una precisión que le ha pedido Shirley. ¿De dónde saca y cuál el fundamento para asegurar que la diputada Franco ha trabajado con Reyes Villa? Pero en este momento, la bancada de González Shirley, la mayoría responde a Mauser. Pero es que me estás acusando a mí. Efraín, tienes que ser responsable en las apreciaciones que haces. Es como que yo te diga el día de mañana, tú has sido aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada sin ningún tipo de fundamento. Es decir, tienes que tener responsabilidad. Eso dice mucho. Ustedes responden a Mauser. No, colega, demuéstrame. Es que demostrame qué fundamento. Por demás, vamos a... Pero mostrame. Pero es que mostrame. Hablar alegremente dice mucho de la credibilidad de la que carece. Usted cargo como senador del Estado boliviano. Usted nunca vio en serio. Yo jamás te voy a hacer una acusación de la cual no tengo ningún tipo de conocimiento, porque es que me estás acusando de algo que no, que me estás asociando a algo que no corresponde, colega. Responden a más de no, es que me estás asociando a algo que no corresponde. A mí me vas a tener que demostrar desde qué momento yo o cuándo yo he sido o he trabajado con Manfred Reyes Villa. ¿Sabes qué? Cuando Manfred Reyes Villa era prefecto, creo que yo no tenía ni siquiera, había accedido a la ciudadanía cuando él ha sido electo. Es decir, ¿sabes qué edad tengo? Por eso, para emitir ese tipo de apreciaciones tienes que actuar con responsabilidad. Te lo digo con el mayor afecto porque estás ejerciendo un cargo de senador. Yo jamás, a mí no se me puede acusar ni asociar con ningún tipo de líder político o de oposición, así alegremente como lo estás haciendo. Si yo lo hubiera hecho en algún caso, pues obviamente me disculparía. Espero tus disculpas en este momento, porque si no tienes ni cómo demostrarme. De acuerdo. Le planteo una pregunta. A ver, simple y llanamente, disculpate. No podemos hacer de que Siles se escude porque era menor de edad en ese entonces. En este momento, los asambleístas de la oposición en este momento responden a Manfred Reyes Villa. Pero le hemos pedido una prueba. Una prueba. Tantas conferencias que han hecho Manfred con ellos. Han hecho pero con toda la oposición de Cochabamba. Yo he discúlpeme, estoy hablando de la oposición cochabambina. No, pero es que me has acusado a mí. Responden a Manfred Reyes Villa. No te escudes. Efraín, tienes que ser un poco más responsable. Si no tienes la decencia o la honestidad intelectual de poder disculparte, eso dice mucho. Yo afirmo simplemente. Eso dice mucho de ti. Y es muy lamentable. Ahora estamos viendo y los bolivianos. Responde a Manfred Reyes Villa. Tienen que reconocer que una persona que el día de hoy ha pretendido emitir y justificar el viaje de Evo Morales, pues lo hace con mentiras. Bueno, con mentiras tales como las que ha hecho conmigo. Gracias a ambos por el debate.